Diga, en esta noche les saludo con la paz del Señor. Vamos a dar comienzo a la clase número 26 de orientación ministerial. Hacemos una oración, nos acompaña saludando a todos los hermanos que nos siguen de las redes, los hermanos que se esfuerzan a estar aquí en la casa de Dios en esta noche. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor amado, tú nos acompañes en esta noche. Señor amado, tú nos guíes, nos ilumines, seguir aprendiendo de tu palabra, conocer más de ti. Ayuda a cada uno de mis hermanos que ha llegado esta noche, los que nos siguen desde las redes. Bendiga sus vidas, Padre Santo. Puedas, Señor, tú obrar en sus vidas, en sus corazones, alcanzar y conocer cada día más de ti, Señor. Gracias te damos y en tus manos nos encomendamos esta reunión. Amén y amén. Dios les bendiga. Reciban su asiento los hermanos que están aquí. Bien. Antes de arrancar, me han entregado algunos cuestionarios y he visto que algunos se han olvidado, otros no habrán estado en esta clase donde hemos hablado del aprendizaje cultural del apóstol Pablo. Yo no sé si alguno se acuerda, donde él estudió algunos poetas de su época. ¿Se acuerdan de esa clase? No, había como 4. Bueno, pero por lo menos se acuerda de 2. Eso está bueno, porque yo le pido 1 nomás. ¿No? Y bueno, él estudió bajo Gamaliel, decíamos allá, ¿no? Pero también él había estudiado algunos poetas de esa época, donde él escribió algunas frases de esos poetas, y dejó escrito para también convencer a ellos, ¿no? De que los propios poetas de aquella época, de la misma cultura de ellos, hablaban de Dios, incluso muchos de ellos, ¿no? Hay como 4 poetas, uno era Arato, otro era Epimenides, se llamaba el otro, ¿no? Así que en esa pregunta algunos erraron, todos pusieron Gamaliel, sí, él se crió bajo Gamaliel, la ley. Él estudió, era un estudioso, pero ¿cuál era la base cultural del apóstol Pablo? Los poetas de aquella época, y ahí yo le digo que pongan una frase o algún poeta de eso, para tener más claridad. Los hermanos que no estuvieron o los hermanos que nos ven en las redes, busquen la clase número 15, donde se habla de eso, ¿no? No le voy a decir más nada porque es injusto lo que ya hicieron, pero aclarar un punto, pero muy contento porque la mayoría contestó muy bien, y eso también hace, o son muy estudiosos, o son muy capacitados para entenderme, o yo explico bien. Entonces, nos ponemos contentos por esa parte también, ¿no? Porque de eso se trata. Ahora, si todos se sacan un 2, un 4, un 5, o todo, o el profesor. ¿No? Así que gracias a los hermanos que hacen que podamos seguir en la obra de Dios. Bueno, entreguen los cuestionarios porque ya quedan pocas clases y se viene el último cuestionario. Y tiene que tener los 3 cuestionarios por lo menos de orientación ministerial para que en el mes de enero reciba su diploma, ¿no? Si ha salido bien. Dios les bendiga. Estamos en orientación ministerial, la vida espiritual del ministro. Hemos visto la oración como base, como recurso del ministro, ¿no? ¿Recuerdan? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, como recursos del ministro. Hoy vamos a ver cómo aplicar este recurso, o cómo debe aplicar este recurso el ministro en su vida diaria de siervos de Dios, ¿sí? Uno de los recursos principales de los ministros, que es la oración. El ministro, sobre todo lo demás, tiene que tener en cuenta que es un intercesor. ¿Qué es un intercesor? Intercede, el que está, pero es el que roga o media por otro, el mediador. Ese es el intercesor. Y el ministro de Dios debe ser y tiene que tener en claro que es un intercesor. ¿Entre quién?
Dios y la iglesia. Es un intercesor. Y vamos a ver a algunos hombres que fueron intercesores. Por eso la oración es un recurso principal para el ministro. El ministro debe orar. Vamos a ver que se tiene que tomar tiempo para orar. Vamos a ver que hay... A algunos le preguntamos cuánto ora y una vez a la semana ora. Una vez cada tanto ora. Pero debe ser algo cotidiano en nuestras vidas, la oración. ¿Sí? Vamos a ver aquellos intercesores. ¿Quién conoce alguno? ¿No? ¿Nadie? ¿Abraham era un intercesor? ¿Conoce a Abraham? Era uno que rogaba, uno que mediaba, tan conocido. Libro de Génesis, capítulo 18. Un intercesor. Esos son los siervos de Dios. Abraham, un intercesor. Génesis 18, 23 y 24. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruyás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Orando a Dios, ¿no? Usted conoce. El Señor dijo: yo a mi siervo Abraham no le voy a encubrir nada. Y él le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y allá quién estaba? Su sobrino, su hijo de crianza. Y entonces ahí va Abraham a doblar sus rodillas. Por eso yo aliento a la iglesia, a los hermanos, que nunca dejen de orar. Seres queridos, hijos, esposas, esposos. Pasa que ahora está todo bien y va todo lindo, y muchos que no oran. Pero siempre tenemos a alguien por quien orar. Algún ser querido, algún familiar. No, debemos interceder por ellos. Nosotros a veces nuestros hijos están en el mundo, están sin Dios, y le va bien por la oración de los padres. Y yo digo que a veces los padres se equivocan en orar. Oramos: Señor, guarda a mi hijo, ayuda a mi hijo, bendice a mi hijo. ¿Y cómo debemos orar nosotros? Señor, trae a mi hijo, salga a su encuentro, a mi esposo, a mi esposa, a quien sea que debemos orar, ¿no? Salga a su encuentro, tráelos de nuevo, que vuelva. Ahí era un intercesor, como sea, ¿no? Porque a veces Dios tiene sus métodos, pero es para que les sirvan. ¿No? Y a veces nosotros oramos y oramos mal, decía allá Santiago, ¿no? Que pedimos y pedimos mal, ¿no? Qué lindo poder orar, interceder por nuestros seres queridos en oración. Por eso el ministro debe ser en su vida, esto debe ser no una costumbre, sino un hábito. Debe ser aquel que ora continuamente por la iglesia del Señor. Moisés conoce otro intercesor. Su pueblo, libro de Éxodo, capítulo 32, otro intercesor. Éxodo capítulo 32, versículo 9. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Y a ti te haré una nación, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué encenderás tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Porque han de hablar los enemigos, los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Mire cómo oraba, intercedía por el pueblo. El ministro de Dios es un intercesor por su pueblo. Aquel que clama, aquel que roga, aquel que va a la presencia de Dios por su pueblo. ¿Sabe qué le llega a decir Moisés a Dios? Quítame del libro, saca mi nombre del libro, arranca de ahí mi nombre, si no vas a tener misericordia del pueblo. Mire cómo intercedió, ¿no? Aún su propia salvación.
Dios allá le contesta como un padre le dijo, anda, anda, Moisés, mejor anda. Porque le dijo, yo voy a traer del libro aquel que pecare contra mí. A ese yo lo voy a quitar del libro. Pero anda, anda. Le escuchó la oración de Moisés. Más allá de que no fue gratis para el pueblo había hecho un becerro de oro, usted conoce la palabra, no voy a entrar en eso. Yo lo que estoy viendo que él es un intercesor, que él ora. Y gracias a que él oró y pidió misericordia a Dios, Dios aplacó su ira. No fue gratis, murieron como 3.000 igual ese día. Costó, pero Dios dijo, yo te voy a quitar todo el pueblo, iba a desaparecer. Y de ti yo te voy a dar otro pueblo, voy a ser una nación grande y más poderosa. Yo digo siempre cuando predico esto, ¿será que nosotros le hubiéramos dicho que no? Este pueblo es duro, este pueblo siempre se vive quejando, yo te voy a dar otro pueblo grande. Dios nos ayude a ser intercesores de la iglesia, los ministros de Dios. Porque tenemos que aprender, a veces hay diferentes hermanos, diferentes caracteres, diferentes formas, y nosotros tenemos que estar preparados para sobrellevar la iglesia del Señor. Por eso somos intercesores. Jesús, ¿quién más, no? Intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién más que Él? Pero no solamente a través de su sacrificio, sino que también oró y también intercedió delante de Dios. ¿Sí? Juan, capítulo 17, la oración, una de las oraciones más largas y registradas de Jesús en el libro de San Juan, capítulo 17, el versículo 9. 17 de Juan, capítulo 9. Yo ruego por ellos, el Señor orando, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Después usted lea toda la oración, ¿no? El Señor orando, intercediendo por sus discípulos, pidiéndole que los guardes del mundo, no que los quite del mundo, sino que los guarde, que los libre, que los ayude. Dios, el Señor intercediendo con el Padre, allá por sus discípulos. Y también por nosotros el Señor intercedió, ¿no? El ministro es un intercesor y debe establecer tiempo en este ejercicio. Procurar que no sea interrumpido. Ministro, ministra, allá los hermanos deben apartar un momento de oración. Yo cuando son los hermanos nuevos les digo, no te pongas horario, porque a veces algún hermano nuevo dice, ¿cómo hago para orar? Bueno, orar, encerrate, orar, tu habitación, enseño a los obreros, ocúpese un tiempo en la oración. Usted sabe que hoy la excusa grande de este siglo es, no hay tiempo, y el tiempo no alcanza. Bueno, estamos viviendo los últimos días y el Señor dijo que a causa de los escogidos el tiempo va a ser acortado, ¿no? Es verdad que el tiempo pasa más rápido, aceleradamente, mire, ya nos falta poquitas clases. El tiempo pasa aceleradamente para muchas cosas, pero el ministro, vamos a ver en la próxima clase, que debe también saber organizar su tiempo y debe saber tomar tiempo. Y en esto es muy necesario que el ministro tenga su momento de oración sin ser interrumpido. No tenga un lugar, si no tiene lugar físico. Yo digo que uso de oficina no tengo oficina. Alguno va a creer que mi casa tiene oficina en la que nada, tengo oficina. Mi oficina es una pieza que tenemos ahí para alojar a los hermanos cuando vienen de la provincia, de otros lados. Pero bueno, cuando no hay nadie, esa es mi oficina. Va a preparar la clase, para estudiar la Biblia, para orar, incluso. Y ahí me encierro un momento, y cierro la puerta, que nadie me interrumpa. Mi esposa sabe que estoy ahí, si pasa algo urgente me llama, o si no, estoy ahí adentro. Tomamos un momento a la oración, es necesaria la oración en nuestra vida, y eso debe ser un hábito para todos los ministros en nuestra vida cristiana. Usted que es un cristiano, no puede a la mañana, yo le enseño a los obreros, no, porque la tarde la familia, bueno, te levantás a las 6 de la mañana, levantate media hora antes, pon el despertador media hora antes, y hace una oración. ¿No? Antes de salir de tu casa, pedir por tu familia, pedir por vos. Es un momento de orar. Yo he hecho ayuno, oración, incluso en el trabajo. Yo he puesto, Señor, hoy voy a ayunar hasta las 9 de la mañana, hasta las 12 del mediodía, aún trabajando.
se puede. ¿Sí? Uno ora de la casa, entrega, va orando continuamente. Ahora sepa que cuando discutió, se enojó en la ruta, por eso decimos encerrado es mejor, porque está aislado y nadie interrumpe. A veces no se puede, los tiempos nos dan, hay que trabajar. Y si va a su trabajo, usted tiene que ser consciente que está en ayuno, oración. Cuando usted discutió, cuando usted se enojó, si maneja y se le cruzó uno y le insultó y le pegó el bocinazo, ya cortó el ayuno, ya no sirve más de nada. Se enojó con un compañero de trabajo y ya cortó el ayuno, ¿no? Pero depende del trabajo que haga, su trabajo puede estar en ayuno. En mi caso estaba en una máquina solo, en un trabajo que hacía solo, a lo sumo venía un compañero a traer material, llevaba material, podía estar en ayuno, en oración, en algún momento. Y esto es bueno para la vida cristiana. A veces no hay tiempo. Y después tenemos los fines de semana donde debemos ocupar un momento en el ayuno y en la oración. Debe ser una cotidianidad en nuestra vida, ¿sí? Del cristiano. Mire cómo oraba David, no tan conocido ese salmo. ¿Cómo decía él? De tarde, de mediodía, de mañana. ¿Qué hacía él? Salmo 55. Salmo 55, versículo 17. De tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Busque un momento. No se puede por la tarde, se puede por la mañana, al mediodía, las amas de casa que tienen que criar sus hijos. Bueno, a veces no se puede, a la mañana hay que llevar a la escuela, no se puede al mediodía hay que lo llevar a la escuela, pero en un momento, si está solo en su casa, apártese a orar, a buscar la comunión con Dios. ¿Sí? Esto tiene que ser un hábito en la vida del cristiano, un momento, 20 minutos, media hora. Después están los que viven orando, lo que le agarra la espiritualidad, que decía el pastor hoy, ¿no? Aquellos que viven orando y viven leyendo la Biblia, viven meditando la palabra. Y a veces a mí me llaman y estoy meditando en esto, meditando en lo otro, y yo le digo, ¡ay, qué envidia que tengo! Porque una envidia sana, porque tiene tiempo de meditar tanto en la palabra. Y yo a veces no tengo ese tiempo porque estamos involucrados en la obra de Dios, trabajando acá, allá, en la casa, los quehaceres, la obra. Pero a veces a la mañana, yo, wow, al mediodía, wow, ¿cuándo trabaja este? ¿No? Por la tarde todo el tiempo, ¿no? Pero sí es necesario tomarnos un momento de nuestro día, pensar en Dios, orar, leer un versículo bíblico. Esto nos ayuda a nuestra vida, alimenta nuestra vida. Y la oración es un recurso fundamental para el obrero, para aquel que está frente de una obra. Debe tener esas horas de no ser interrumpido. El obrero, así como Pablo también intercedía por la congregación. ¿Cómo debe orar? Debe orar por la congregación en general, por los miembros en particular, recordando sus tentaciones y problemas. Esto no quiere decir que yo he escuchado oraciones de algunos hermanos, ayúdale Señor a cambiar el carácter. Dale más paciencia al pastor. Porque así, ¿no? Pero el apóstol allá ora por sus hermanos, por la iglesia de Filipo, por la iglesia que está en Colosa, ora por ellos y nosotros debemos orar. Y el enunciado dice, recordando el ministro los problemas a veces, nosotros que estamos a frente de obra, hermanos que vienen y cuentan sus problemas, sus dificultades. Bueno, oramos por la familia, oramos, no le digo, oh, Señor, mira aquel hermano que se peleó con la otra hermana, que le pegó, que no puede vencer esto. Señor, oramos por la familia, dale fuerza. ¿Se entiende, no? No estar enunciando a veces cosas que vienen y nos confiesan a nosotros o nos cuentan a nosotros íntimamente, problemas de familia, de hogares, de matrimonio, y no vamos a estar orando porque está el orador delante de toda la iglesia y que le gusta orar fuerte. Y Señor, allá obra en la vida de mi esposa.
obra en la vida de mi esposo, y allá como no, y ora fuerte como para que le escuchen, ¿no? No. Debemos recordar nosotros como ministros de Dios, debemos recordar esos problemas, las dificultades que llevan nuestros hermanos, pero no exponerlos. ¿Sí? No exponer su necesidad, su debilidad, pero debemos orar por todos los hermanos. Filipenses, Pablo oraba por la iglesia de Filipo, porque él era un intercesor. Filipenses 1:3. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él oraba, se acordaba de los hermanos que estaban en Filipo, hacía oraciones por ellos, se acordaba de la necesidad de ellos. Después usted lea toda la oración del apóstol. Pero siempre debe estar en nuestras oraciones. A veces dice, no tengo que orar, estoy todo bien, tanta necesidad hay para orar. Y esto también hace la comunión con Dios. Colosenses capítulo 1, 3 y 4. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos. Pablo oía lo que ellos tenían, eran amorosos, tenían allá y siempre oraba por ellos. Siempre debemos orar por la iglesia, por los hermanos, en los distintos lugares. Orar por cada uno de ellos. Orar y orar, ¿no? Porque a veces alguno te dice, ore por mí, amén, le dice. Pero ni se acuerda. Vamos a ser sinceros. Un hermano le pide oración, amén, le dice. No, orar es ir a orar, pedirle al Señor, mira la necesidad de mi hermano, mira lo que está pasando, su aflicción. Y uno ora de verdad, eso es ser un ministro. A veces le dice amén, amén, por decirle amén, pero después ni se acuerda, pobre de los hermanos. No, pero si uno confía y te dice ayúdame en oración, qué lindo que de verdad le ayude en oración, ¿no? Qué lindo que de verdad ore por esa necesidad y Dios conteste a la brevedad, o el tiempo es de Dios, no es nuestro. Recuerde que Dios tiene 3 respuestas para nosotros. A veces sí y todo contento, a veces no y a veces espera. Porque el cristiano es desesperado, yo oro y pido y quiero que sea y quiero que se dé y quiero que sea ya y quiero y Dios dice, no, todavía no es el tiempo. No te voy a dar todavía. Y a veces no, porque Dios sabe que no va a ser para bendición o no va a ser para bien. Eso está en la voluntad de Dios, no es nuestra. Nosotros oramos, pedimos. ¿Y cómo oramos los hijos de Dios? La oración es al Padre, en el nombre del Hijo. No se le ora ahí como algunos oran al Espíritu Santo y le piden al Espíritu Santo. La oración es siempre dirigida al Padre en el nombre del Hijo. ¿Sí? Santiago, capítulo 5. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Vio? Nosotros que somos ministros, vienen, nos confiesan un problema, una dificultad, un error. Oramos, Señor, ayúdale a mi hermano a vencer. O voy a ayudar, Señor, ayúdale a vencer el fútbol, ayúdale a vencer su debilidad, ayúdale. Y lo exponemos delante de la congregación. Sabemos, y cada uno debe orar, y debe orar por ese hermano, aquel que te contó, te confesó, es para secreto, no delante de toda la iglesia, en la oración. Esos son los ministros de Dios. Oramos en general por la congregación, recordando sus tentaciones y problemas que a veces lleva cada uno. Oramos por los inconversos. Debemos orar por los inconversos,
por aquellos que están afuera, por aquellos que no conocen al Señor. Debemos orar por ellos. Aquellos a veces llegan al culto, a veces no. Los que están afuera, debemos orar que Dios tenga misericordia de ellos. Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Ahí también habla del apóstol de orar por nuestros gobernantes, que recién estábamos escuchando en la clase anterior. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. Necesitamos orar, y exhorto, decía el apóstol, a que oren, porque se ve que habían dejado de orar. Ya la iglesia se olvidó de esto. Vio que hacemos culto de oración, somos cantidad en las reuniones, pero cuando hay culto de oración, se pueden contar con las manos los hermanos, a veces con los pies, y hasta ahí, con los dedos de los pies, ¿no? Y hasta ahí se pueden llegar a contar. 10, por lo menos allá, 15, 20, gloria a Dios. Pero ¿por qué? La iglesia ha dejado las oraciones de lado. Hoy el modernismo, las iglesias modernas dejaron las oraciones. Dios bendiga aquellas iglesias que todavía tienen culto de oración. Nosotros todavía tenemos culto de oración, ayuno. Y hoy esto en algunas iglesias es hablar de cosas que no conocen, no saben lo que es la oración, el ayuno, cómo deben apartarse para Dios. Pero esto tiene que ser una base fundamental para los ministros y debe ser un hábito en nuestra vida. Recuerde, y debemos orar por nuestros hermanos, debemos hacer rogativas, oraciones, peticiones, tanta necesidad. A veces hacemos una hora y media de oración, nosotros hacemos los domingos 1 hora y media. Y yo digo que si me paso 5 minutos ya los hermanos están pidiendo auxilio. 10 minutos, los hermanos se están acalambrando ahí, arrodillados, porque no, ¿cuándo va a cortar? ¿Cuándo va a levantar la oración? Y alguno empieza amén, 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 y ya quiere que... y yo cuando empiezan así le hago más todavía, porque aguante, soporte, y gloria a Dios, y amén, y ya no le sale palabra. Porque a veces ametralladora de palabra, empiezan y 15 minutos y se quedaron sin oración. Y oración es hablar con Dios. Y cuando yo hablo con uno, converso. Hablar con Dios. Conversamos con el Señor, ¿no? Yo le digo a los hermanos, cierro mis ojos y siento que estoy delante de Dios, presentando mis necesidades. Cerramos nuestros ojos, ¿para qué? Se puede orar con los ojos abiertos también, ¿no? Porque de esto hay un miticismo, el que ora con los ojos abiertos, el que ora sentado, el que ora parado. Esto también en las iglesias ha entrado de que tiene que ser así, tiene que ser allá. ¿Dónde dice en la Biblia cómo tiene que ser? Había gente que el Señor se arrodilló, había otra gente que oró parado, había gente que oró sentado. Ya cuando recibieron el Espíritu Santo estaban sentados. Ahora, lo otro es costumbre, no es bíblico, porque algunos se enojan si oramos sentados, otros se enojan si oramos parados, si con los ojos abiertos, eso no es oración. Pero nosotros le enseñamos acá, y si no hay portero, nosotros estamos con los ojos abiertos. Y la oración es oración. Otros que se arrodillan, alguna vez vino uno y me preguntó por qué no los hermanos allá se arrodillan de espalda al púlpito, al altar. Y otros, como los católicos, vienen, se arrodillan medio así parados, ¿vio? Como en los bancos de la iglesia católica, medio parado hacia el altar. ¿Cuál es el altar del hombre y cuál es el altar de Dios?
El corazón es el altar. El corazón. Más allá que en este púlpito no puede subir un hombre con pecado, un hombre que no esté en condiciones. Es un lugar más que nada para apoyar la Biblia. Hoy yo tengo la Biblia apoyada acá en una mesa. Lo mismo si hubiera estado ahí o puedo tener la Biblia en la mano. No tiene nada que ver, porque a veces cuando hacemos reuniones en las casas, nos llevo un púlpito para hacer reuniones en la casa. No me llevo el púlpito porque es el altar, me tengo que llevar el altar si no. Y muchos nos preguntan por qué oramos, y yo les digo que esto, alguno me ha preguntado si ha podido subir ahí, o allá en Soliverde. ¿Puedo subir ahí? ¿Y qué tiene, hermana? Sube, no le va a pasar nada. Va a saludarnos, a hablarnos, sí, pase, suba, no pasa nada. Porque vio que hay un misticismo con eso, no solo es un lugar sagrado, no, eso era allá. Y el hermano compartía hoy hasta que el velo se rompió, de arriba hacia abajo, el velo se rompió. Ahí solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Ese velo se rompió gracias al sacrificio de Cristo y nos hizo a todos ahora reyes y sacerdotes. Así que puedes subir, no tiene ningún problema. Ahora cuando hay una reunión, un culto especial, cuando hacemos las reuniones, sí, ahí se sientan los obreros, los siervos de Dios. No sentamos cualquier gente ahí, ¿no? Se sientan los que ministran, los que están. Pero no significa tampoco que seamos especiales o diferentes, sí, un lugar de honra, sí, un lugar que Dios nos ha honrado y nos ha puesto en esos lugares, nada más. Sí, pero después somos gente común, y instrumento en las manos de Dios, que eso nunca debe olvidarse los ministros, que son instrumentos en las manos de Dios. Algunos se olvida y piensa que Él es el autor. No, y nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Sí, debemos orar y debemos interceder por los hermanos, debemos orar por aquellos que no están, por aquellos que no congregan. Jesús mismo oró incluso por nosotros, oró por sus discípulos y oró por nosotros. Volvemos a Juan, capítulo 17. Y oró por nosotros. Estaba orando por sus discípulos, que los guarde del mundo, que los guarde del mal. Y en Juan, capítulo 17, en la oración que él hacía, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. El Señor ya estaba orando por nosotros sin conocernos. No te ruego solamente por ellos, no por los 12, sino también por los que van a creer a la palabra de ellos. Nosotros creímos gracias a sus apóstoles. El Evangelio se divulgó por todo el mundo y nosotros conocimos la palabra del Señor y creímos a la palabra del Señor. Y el Señor también oró por nosotros y debemos orar por esos inconversos, debemos orar por aquel que está afuera. Porque alguno entra en ese fanatismo, entra en esa secta donde solamente ellos van a ser salvos y su familia y solamente ellos. Y no hay otro. Pero el Señor abrió la puerta y la oportunidad a todo aquel que en Él cree, dice la palabra. Le abrió la puerta a todo el mundo. A todo aquel que en Él cree, ese podrá ser salvo. Así que debemos orar por ellos. El ministro debe orar por los opositores en la obra. Qué tema ese, ¿no? Porque el Señor Jesús enseñó esto. Y debemos orar por aquellos que se nos oponen, por aquellos que no quieren saber nada con el Evangelio, pero yo digo, no querés saber nada, sos dueño. Pero vio que cuando se levantan contra la obra, cuando todo le molesta, principalmente los vecinos de las iglesias se enojan mucho. A veces con razón, a veces sin razón. Pero mayormente son opositores, o la familia, muchas veces opositores porque no entienden lo que uno hace, no entienden que el Señor salió a nuestro encuentro, no entienden por qué no podemos estar en sus fiestas, en sus cumpleaños, cuando tenemos reunión. Podemos ir como cristianos, podemos ir. Pero yo siempre le digo, el sábado, no hace 2 sábados por ahí, me invitaron a un cumpleaños 15 de una de mis sobrinas, y dije, sí voy, pero espérame que cuando termine el culto voy. Terminó el culto de acá y me fui. Como cristiano,
Me senté en la mesa, compartí con ellos un rato y después me vine. Porque al otro día tenía que trabajar en la iglesia, teníamos que ayunar temprano. Y compartimos como cristianos. No es que nos aislamos, ¿no? Porque es el mundo, porque que vamos que nos va a ser de edificación ahí. Ahora, si un hermano que tiene una debilidad del baile, una debilidad de las mujeres, una debilidad del alcohol, yo le digo, no vaya porque va a terminar mal. Pero como cristiano podemos ir cumpleaños de 15, casamiento. Yo he ido a iglesias católicas a presenciar el casamiento de algún familiar. No me he persignado, he estado ahí presenciando. No tiene nada de malo como cristiano, podemos ir. Ahora está la otra idea. Espere, porque ahora me estaba acordando. ¿No? Está la otra idea. De que tenemos que, el pastor enseñó de que tenemos que tener defensa. Y uno vino, entonces puedo ir a la cancha porque tengo que generar defensa. Anticuerpos. Porque yo tengo que generar anticuerpos. Mirá, le digo, con ese criterio no vamos a ir a los boliches, no vamos a ir a los cabarets, con ese criterio no vamos a ir al bar, no vamos a ir a la festichola, porque tenemos que hacer anticuerpos. No, de ninguna manera. Hay lugares donde el cristiano puede estar y lugares que no son para un cristiano, para un hijo de Dios. ¿Sí? Porque algunos dicen, me voy, decía algún hermano estos días, no vamos a la cancha porque allá vamos a generar anticuerpos. Es más posible que te vayas a terminar gritando con lo de la cancha, insultando, que haciendo anticuerpos. Es lo más probable que pase en tu vida. ¿Sí? No tentarás al Señor tu Dios. Recuerde esa palabra también, ¿no? Porque algunos dicen, voy, no pasa nada. Hay una historia que el pastor cuenta de un borracho. Se convirtió al Señor, Dios dijo, estoy limpio, y para probar que estoy limpio voy a pasar por los bares. Y pasó por uno y venció, dijo, gloria a Dios. Y pasó por el otro y pasó y venció, dijo, gloria a Dios. Y pasó por el otro y el último dijo, esto es digno de festejo. No tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Si es tu debilidad, si saliste de alguna cuestión, no tientes al Señor, ¿sí? Nos libramos, nos escapamos, si somos débiles de esa manera, ¿sí? Perdón, hermano. Los opositores en la obra, debemos orar por ellos. Vamos a leer Mateo, la palabra del Señor. Mateo capítulo 5 y versículo 44. Porque tenemos los opositores, aquellos que no entienden, que amamos al Señor, que servimos a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por ellos. Es difícil, ¿no? Pero debemos orar por nuestros enemigos. Así nos enseñó el Señor Jesús. Tenemos vecinos que se levantan contra la obra, a veces injustamente. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a orar, como dijo Juan y Jacobo allá, su hermano. Vamos a orar, Señor, que descienda fuego del cielo. Consuma a estos vecinos de alrededor. ¿Qué vamos a hacer? No, oramos, Señor, salga a su encuentro. Señor, que no persigan, pero hay algunos cristianos que oran así. Señor, mátalo. Yo he escuchado oraciones. Algún testimonio de alguno testimonio así en YouTube. Yo oré para que el Señor lo mate. Porque el Señor dice, mía es la venganza. Pero está diciendo que dejen las manos del Señor, que Él sabe cómo hacer las cosas, eso está diciendo. Cuando el apóstol dice, mía es la venganza, Él está diciendo, déjenlo en las manos del Señor, que ore por ellos, que el Señor salga a su encuentro, ore que Dios tenga misericordia de ellos.
Que Señor, bueno, mátalo. No, de ninguna manera. Debemos orar por nuestros enemigos. A veces tienen razón, porque las iglesias, vamos al caso, las iglesias, a veces he oído iglesias donde no se puede estar dentro del ruido de los parlantes. Tiemblan las paredes, tiembla el cielo raso, porque unos parlantes, he escuchado de gente que supuestamente cristiana, yo convertí a todos los vecinos. Fui un día, escuché la música, qué lindo vecino que tiene, le digo. Unos parlantes así, yo los vecinos que ponen los parlantes para afuera, yo están adentro y la música afuera. Sí, pero espera, ahora voy a sacar los míos y le voy a poner alabanza, vas a ver. ¿No? Porque allá saben de música y tenían parlantes y ahora les voy a poner, vas a ver cómo los tapo, me decía. Decí que estaba de pasada y no son de nuestra iglesia. Bueno, Dios te bendiga. Arreglate con tus vecinos, ¿no? Pero hay gente así, en las iglesias también. A veces una tortura, ¿no? La música, pobre los vecinos que están alrededor. Nosotros, dentro de todo, acá tenemos el sonidista y lo estamos hoy manteniendo porque se quiere salir a veces de la línea. Y nosotros le hacemos así, bajalo, bajale un poco, porque, no, pero hay algunos, me contaban de un hermano ya 65, 67 años y dice, no voy a, ¿sabe por qué no voy a la iglesia? ¿Por qué? Me aturde, dice, no puedo escuchar nada. Dice, me revienta los oídos. Y en la iglesia tenemos que ser conscientes de eso, de que no somos todos jóvenes, de que no somos todos ancianos, de que no somos todos sanos. Hay gente enferma, hay gente anciana, hay gente sorda que quiere que le suba. Y después están los músicos que quieren aparecer. Este me decía, ¿sabe qué? Porque como quieren que su instrumento se luzca, le dice el de la guitarra subirle. Y el del bajo quiere que se escuche el bajo, entonces le dice al sonista subirle. Y el de la batería dice subirle, y el del otro le dice subir. Dice cuando quiere. Así me contaban, yo no voy a esa iglesia. Gracias a Dios. Dice que es un desastre. ¿Qué vecino no se va a enojar? Yo incluso soy pastor y estoy al lado, lo estoy cascoteando también. ¿No? ¿Se imagina lo que deben ser los vecinos alrededor? Porque quieren sonido y quiere que retumbe. Pero después hay gente que solo es usada del diablo para estorbar la obra de Dios. Y debemos orar por nuestros vecinos, debemos de orar por ellos, porque cualquier cosita les molesta. Si hacemos culto a la tarde les molesta, si hacemos culto a la mañana también les molesta. Si estacionamos los autos en la calle les molesta. Si pasamos por la vereda les molesta. Nosotros teníamos acá vecinos así. Gracias a Dios en el último momento, mire la misericordia de Dios. El pastor cuenta y se me volvió loco. Pero en el último momento se convirtió, le agarró un cáncer y no tuvo otra opción que venir ¿a dónde? A la iglesia. Vino, se arrodilló, aceptó a Cristo en su corazón. A los pocos meses partió con el Señor. Vecino molesto. Todo le molestaba, todo era malo. Y a veces nos encontramos con esa situación. Ahora hay vecinos justos. Yo he ido a una vigilia, por allá por Merlo, una vigilia, y los parlantes a todo lo que da, porque hacen culto en la vigilia, no como hacemos nosotros. Hacen vigilia con culto. Y los parlantes a todo lo que da, a las 2, 3 de la mañana, y el dirigente, vamos a orar, hermano, porque nos volaban los ladrillazos arriba del techo. Yo tenía ya un miedo, porque mi auto estaba afuera. Le digo, no estarán cascoteando todos los autos, decía. ¿No? Y volaban los ladrillos arriba al techo, volaban allá y vamos a orar porque Satanás está enojado. Y yo pensaba dentro de mí, no es Satanás. El vecino que quiere dormir no es Satanás, ¿no? A las 3, 4 de la mañana en los parlantes, nosotros somos conscientes, sacamos el sonido cuando hacemos vigilia, no hacemos culto para empezar, hacemos escuela bíblica, los hermanos ya saben, aprenden. Pero hay iglesias que no, culto y le mandan alabanza para que se conviertan todos, porque en el mundo yo andaba de fiesta, en el mundo yo andaba de baile, madrugada, ¿no? Y ahora para alabar a Dios. Pero tenemos que ser conscientes, y si quiere ganar a su vecino, debe orar por su vecino, y debe ser modesto mientras se escuche. ¿Qué necesidad tiene? Dios no es sordo, ¿eh? Hay alguno que piensa que Dios es sordo, y grita, y gloria a Dios, pero yo alabo, está bien, usted alaba a Dios de corazón, ya está. ¿Qué culpa tiene a veces el hermano que está delante, el que está atrás? Y se me aturde el hermano.
¿Qué culpa tiene el hermano a veces, no? El que está adelante, está atrás. Subirle el micrófono que se escucha. Y ahora vamos a ver también más adelante los ministros que deben saber moderar la voz. Porque los ministros se quedan piensan que quedarse sin voz es un logro. No, tienen que saber moderar la voz, pero eso más adelante. Vamos a seguir viendo que debemos orar por nuestros enemigos. Lucas, capítulo 6, versículo 28. Así que ora por tu vecino. A veces tenemos los que estorban, los que están en contra de la obra de Dios, y a veces nosotros le estorbamos a ellos, ese es el tema. Lucas capítulo 6, versículo 28. Bendecí a los que os maldicen y orá por los que os calumnian. Encima tengo que orar por este. Encima tengo que orar. Que no está diciendo una verdad contra mí. Está inventando. No es lo que sucedió. Pero tengo que orar por los que me calumnian. ¿No? Así que debemos orar por nuestros enemigos, no pedir venganza a Dios, no pedir allá que el Señor los mate y los consuma, como oraban allá algunos de los apóstoles. Romanos 12:20. Orar por nuestros vecinos. La oración del cristiano y la oración del justo, que decía allá en Santiago, puede mucho. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, que dígase, ¿será que hacemos eso nosotros? ¿Será? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, el versículo anterior donde decía, mía es la venganza, el Señor, el 19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El versículo 19. Y el versículo 20 que estamos leyendo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios te bendiga cuando te insultan. Dios te bendiga. Voy a estar orando por vos. ¿Será? Tu vecino necesita y ahí, ¿no? Este que te insulta, que se joda, que se arregle. Pero qué lindo es que cuando tu vecino necesita y estés vos para darle una mano. Porque con el bien vences el mal. El vecino va así, tanto mal le hago a este, mira, tanto le critico y siempre me está dando una mano. Los vecinos no saben que nosotros estamos orando por ellos. Los vecinos no saben que estamos orando por este barrio. Los vecinos no saben que estamos orando, que Dios tenga misericordia, que los guarde. ¿No? Ellos no saben, no conocen, no entienden. Por eso debemos orar por ellos. No, pedir allá una venganza, Señor, haga algo con este vecino. Y allá ora y ayuna. Escuchar el testimonio de uno que se puso a orar. O lo sacas a ellos o nos sacas a nosotros. Se prendió fuego la casa, murió. Dice que yo no oré por eso, decía. Yo oré para que la saquen. No sé cómo Dios hizo, decía. No sé. Si no es el diablo, es Dios la culpa para los cristianos, ¿no? Si no es de Dios, la culpa es del diablo. El pastor dice, ya el diablo llorando, ya los cristianos me echan la culpa de todo, decían allá, ¿no? Si no es el diablo, es Dios la culpa. Dice, yo oré nomás, Dios hizo como Él quiso. Orar por nuestros enemigos, orar por aquellos que se levantan contra la obra de Dios. A veces nosotros somos causantes y debemos tener conciencia de eso, ¿sí? Que hay vecinos, por eso cuando venimos a ayunar, a orar, le digo a los hermanos, a veces estábamos en pandemia, mire, el pastor decía, y nos juntábamos a orar, a ayunar unos pocos, allá, con distancia, y tenía un hermano que empezó a orar y gritaba, yo le digo, en cualquier momento no cae el patrullero acá, y que empezó a gritar, a Dios, fui y le digo, hermano, bájala vos, moderá un poco, estamos orando, sí, éramos 5 o 6 en toda la iglesia, pero bajale un poco, parecía que éramos como 200, como ahorita.
Digo, moderá la voz, vamos a bajar un poco, porque los vecinos, ¿qué van a decir? Estos están desobedeciendo la ley, ¿no? Y nos juntábamos a orar, a ayunar, éramos 5 o 6 que estábamos orando, que Dios nos guarde la pandemia, que Dios guarde la humanidad, que Dios guarde nuestra familia. Pero estaba aquel que venía y gritaba, alababa a Dios. Digo que Dios es un Dios ordenado. El Espíritu Santo es ordenado. No hace falta gritar tanto, ¿eh? No hace falta. Dice, no, pero no puedo controlar. Dice ese. Bueno, aprenda. Se puede. Se puede ser moderado. Se puede ser consciente del otro, del que está a mi lado, del que está atrás, del que está adelante. Debemos ser conscientes de eso dentro de la iglesia y por lo que están afuera, por los vecinos que nos oyen. Así que ahí los sonidistas tienen que regular los sonidos. No, nosotros conocemos cuando hay alguno que grita mucho. ¿Y qué hacen los sonidistas? Ya le bajan, porque ya sabe que a veces hasta sin micrófono se le escucha. Entonces ya le baja. No, porque si no a veces nos rompen los parlantes. Tenemos algunos que, porque son eufóricos. Y está bien, y alaban a Dios de corazón, porque el que perdona mucho, ama mucho, y lo hacen de corazón. Pero a veces hay que ser consciente de lo que están a nuestro alrededor, de los que nos oyen, ¿no? Seguimos. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Orar por nuestros enemigos, a veces familiares que se levantan incluso en contra de la obra de Dios. Pero siempre nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudar, a vencer el mal con el bien. Orar por los que se apartaron, que se han salido del redil. El ministro debe orar por aquellos que se apartaron. Después puede leer 1 Juan 15, 16 y 17. Está ahí en la copia, en el material, que después se le va a entregar. Vamos a hacer un poquito más rápido porque ya estamos en los minutos finales. Bueno, el apóstol decía, Juan decía, orá por aquellos que han pecado, se han salido del camino, no por aquellos que han pecado de muerte, ¿no? Y para que se vuelvan, para revolverlo a la vida. Y eso debemos orar nosotros como ministros, acordarnos de ellos, de aquellos que se han apartado, aquellos que un día han estado con nosotros. No deje de orar por ellos, ¿sí? La oración del justo puede mucho, así que ore por esos que un día han estado en la iglesia y se han apartado, por cada uno de ellos. Orar por nuestros gobernantes, intendentes, que leímos ahí en 1 de Timoteo capítulo 2. Aquellos que están orar por ellos para que estemos en paz. Orar que no saquen leyes contra de la iglesia. Ahora, como decía el pastor, hay iglesias donde viene el intendente, el gobernador, y a dónde lo sientan, allá arriba. No, orar por ellos, respetarlos, su área, su trabajo, no significa que le demos las cosas de Dios. Las cosas de Dios son sagradas. Hoy hay iglesias que se están asociando con la política. Hoy hay iglesias donde llega el intendente, el gobernador o quien sea del gobierno y lo meten ahí arriba con los pastores. Y a veces no tienen nada de Dios. Dios está lejos de ellos. Y lo meten, involucran en la política. Dicen, no, pero Daniel estaba en la política, usan esos versículos. Y hay muchos cristianos que se quieren meter en la política, como Daniel vio que en las campañas, cuando va a haber elecciones, ahí se aparece ahí la lista evangélica. Y que los cristianos ahí vayan a votar. Como no se involucra, el cristiano no se involucra en los negocios de este mundo. Decía Pablo a Timoteo, no te enredes en los negocios de la carne. No te enredes en el mundo. El que milita en las cosas de Dios no se enreda en las cosas de este mundo. Deje la política para los políticos y si usted es un siervo de Dios, tiene que administrar las cosas de Dios. Tanta necesidad hay que se quieren meter en la política. Y dice, como Daniel y sus amigos, ellos fueron llevados cautivos. Y ese fue el camino que Dios utilizó para, a través de ellos, traer bendición aún para el pueblo de Dios. Y para mostrarle que Dios estaba con ellos, de que eran diferentes. Dice que el espíritu que había en ellos era mayor que el de los otros. Claro, ¿qué espíritu estaba en ellos? El Espíritu Santo habitaba con Daniel y sus amigos. Ese era el espíritu mayor que él tenía. No estaba involucrado porque quería, porque deseaba. Fue llevado cautivo. Yo no sé si usted quisiera ser como Daniel. Le mataron los padres, los hermanos. Fueron llevados solos allá. Caminando más de 1000 kilómetros de Jerusalén a Babilonia.
Algunos como Daniel quieren ser, Dios me libre y me guarde, ¿no? Sí, vamos a orar, vamos a alimentarnos, que Dios nos use lo que él tenía, la sabiduría, el espíritu que tenía, gloria a Dios. Ahora ser como Daniel, no, nos faltaría mucho para ser como él, ¿no? Y algunos usan esos versículos para meterse en la política. O viene el intendente y el Señor bendícelo, ayúdalo. ¿Mm? Yo le digo, estuve en una reunión de pastores donde vino el intendente. Y allá todo como se quieren todo mostrar y todo quieren ser, y ahí también los oradores más grandes, Señor, bendice a este intendente, llénalo, y le entregaban profecía, Dios te va a bendecir, Dios te va a alcanzar, Dios te va... Yo decía, Señor, tenga misericordia de este hombre, acusado de tanto fraude, de tantas cosas. Tenga misericordia, Señor, ¿no? Pero allá los pastores que quieren hacerse notar, hacerse ver, que Dios nos libre y nos guarde, ¿no? Debemos orar por nuestros gobernantes, porque la Biblia nos enseña a orar y a respetarlo, porque es Dios quien lo ha puesto. El pastor ha leído ahí en Romanos. Todas autoridades son puestas por Dios. ¿Sí? Debemos orar por nuestros gobernantes, por aquellos que están al frente de la intendencia, de donde seamos nuestra área, debemos orar por ellos. Debemos orar, el ministro debe orar por sus mensajes, por su predicación. Debe orar, prepararse. Ahora vamos también, que bueno, seguía, pero no vamos a llegar al estudio, donde tiene que apartar un tiempo para el estudio. Pero debe orar por el mensaje. Debe pedir la guía del Espíritu Santo, la guía del Señor. ¿Cuánto hay que dicen no sé? Viene acá y dice lo que Dios me dé. Y abre su Biblia, lo que Dios me dé. Y bueno, el pastor siempre cuenta un chiste, ¿no? Lo que el Señor me dé. Y vino y estaban administrando un casamiento y lo que el Señor me dio, abrió la Biblia allá, Mateo, y dice, y Judas agarró y se ahorcó. ¿No? ¿Se imagina? Abrí la Biblia, bueno, el versículo que tocó. Debe orar por su mensaje, debe orar por la administración, debe ocupar tiempo y debe ser un hábito en nuestras vidas. Eso es el ministro, se ocupa en la oración, ocupa ese recurso que Dios nos dio en la congregación, en los hermanos. Hay tanta necesidad en la obra de Dios. Ora por su vida espiritual, ora que Dios los guíe, ora que Dios los ayude. Debe ser un hábito en su vida. Hoy hay tantos ministros que ni saben lo que es orar. No tienen conciencia de lo que es el ayuno. No enseñan a su iglesia a orar. No enseñan sobre el ayuno. Y hoy es tan necesario en este tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos, donde necesitamos la oración, es la conexión con Dios. La oración es donde uno se fortalece su vida espiritual. Así que saque tiempo para orar. En su vida diaria, o antes de ir a acostarse, o cuando se levanta, o al mediodía. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Y David también, él dijo, de tarde, de mediodía, de mañana, oraré a ti y clamaré. Y tiene que ser un hábito en nuestra vida. Quiere que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Quiere que Dios te respalde. Debes buscarle en oración. La clase que sigue, nos quedamos por acá, la clase que sigue vamos a ver el estudio, la palabra de Dios, cómo también tiene que ir involucrado en esto en nuestras vidas. Sí, ocupar tiempo en la palabra. No puede uno, como dije recién, abrir la Biblia y lo que Dios me dé. Porque a veces opera el orgullo, como yo ya sé de la Biblia, abro así, bueno, cualquier versículo. Vamos a compartir. No, y el cristiano debe ocupar tiempo también en el estudio. El ministro debe ocupar tiempo en la oración y en el estudio. Y vamos a seguir yendo si Dios así nos ayuda. Dios le bendiga. Me quedo por acá. El próximo lunes nos reencontraremos aquí nuevamente si Dios así lo permite. Hacemos una oración. Dios bendiga a los hermanos que nos acompañan en esta noche y los hermanos que nos están siguiendo allí desde las redes. Dios les bendiga y fortalezca su vida. Espero haberle podido explicar y que hayan entendido que la oración es necesario en nuestra vida como ministro, como siervo de Dios. A veces la congregación y a veces tenemos que estar apartados en un momento solo también, ¿sí? La comunión con Dios. Pero a veces uno dice, yo oro solo en mi cuarto y se para acá al púlpito y predica porque yo me levanto a las 4 de la mañana a orar, a las 5 de la mañana a orar. Tenemos oración en la iglesia y no viene. Ayuno en la iglesia no viene.
Pero acá se paró y sabe que Dios me usa, Dios me muestra. Yo a veces me quedo envidioso por alguno porque dice, Dios me mostró, me dio esta palabra, me dio este versículo. Y yo lo miro y le digo, qué envidia, porque yo me levanto ahora y Dios no me da nada. Vengo a los ayunos, estoy acá con los hermanos, vengo. Vos no te veo en un ayuno, no te veo en una oración. No sé si... Dios te bendiga. Oramos, cerramos esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, poder estar junto a mis hermanos, la amada iglesia, tu pueblo, en este lugar. Bendiga sus vidas, Señor. Padre Santo, lo que yo no he podido explicar, tú eres poderoso para hacer entender. Los hermanos que nos siguen en las redes, bendiga sus vidas, Señor. Gracias te damos en esta noche. Acompaña nuestro regreso. Guárdanos, líbranos de todo peligro, de todo mal, y tú nos permitas llegar a la próxima reunión. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.